Muy buenos días, qué gran gusto. Es una bendición poder estar aquí con todos ustedes a nombre del equipo Catch. Estamos precisamente para la entrega del resultado de la segunda edición de la encuesta semestral del mercado y bueno, de Querétaro enfocados principalmente. Rodrigo Arciniega, nuestro director general y todo el equipo, estamos muy agradecidos, pero también les damos la bienvenida a esta entrega. Me acompaña mi compañera Aide, quien está a cargo de todo lo que son eventos y precisamente temas de webinars, nos ayuda siempre, es un angelote. Y Paul Morales también, que ha estado en los últimos meses integrándose con nosotros precisamente para contribuir con su vasta experiencia y pues de alguna manera también estar participando en la comunidad de Catch. Vamos a iniciar rápidamente, vamos a enfocarnos con la gente que es primera vez que nos acompaña. Brevemente le vamos a comentar que pues básicamente nos enfocamos a hacer arrancamos más bien con lo que es un recopilación de lo que es perspectivas económicas y laborales, le llamamos antecedentes. Luego nos enfocamos a las empresas participantes, la muestra, necesidades de mano de obra, incrementos salariales, incrementos operativos, técnicos, indicadores de recursos humanos, principalmente rotación y ausentismo, mejores prácticas de recursos humanos también. Tenemos como otros beneficios, estrategias de retención, operación diaria de recursos humanos, aspectos legales, atracción del talento, fuentes de reclutamiento, capacitación y desarrollo, turnos, horarios y temas de practicantes también, que es importante. Prácticamente todas las sedes se emplean practicantes en un muy buen porcentaje. Viene el tema de agradecimientos. Y bueno, pues viene el tema también de glosario, que muy importante porque en ese glosario, al final, si tienen alguna duda con algún concepto, ahí pueden checar en el glosario el término. Vamos a arrancar con este slide, que es el segunda vez que nos lo facilita nuestra área de operaciones, y son datos oficiales tomados tanto de INEGI como Seguro Social, principalmente Seguro Social, en donde nos muestra la cantidad de empleos formales registrados en Querétaro, 716,079, con un salario promedio de 683,22 integrado ante el IMSS. Y este integrado ante el IMSS representa que es el sueldo base más las prestaciones que se integran, con tope en las 25 veces de UMAS que estén establecidas. Y ese tope entonces quiere decir que gente que gane arriba de 50,000 pesos no va a estar porque está topada, porque también así están topados sus beneficios de prestaciones en dinero, como son incapacidades, como son incluso a futuro su pensión. Entonces, bueno, ese es el parámetro que se hace público. Traemos un salario base por sexo de 727,48 hombres, 619,53 lo que es mujeres. Y también lo tenemos el mismo salario diario integrado de IMSS por municipio, donde vemos que el municipio que más alto está cotizado es el Marqués con 758. Después le seguiría Querétaro como tal, 704,85. Colón 699,60. Seguiría Escobedo 580, San Juan del Río 572, muy parecido a Corregidora, y finalmente Tequisquiapan, ¿verdad? Luego, de esa formalidad que traemos de 716,000 trabajadores, vamos a pasar a empleos por el sector económico. Y ahí podemos ver, incluso si lo podemos agrandar un poquito más para que se pudiera ver, ahí está, perfecto, gracias, Paul. Ah, perdón. Eh, de esos 700,000 empleos formales, casi 250,000 en la suma de industria, transformación y transformación metalmecánica nos dan 250,000, que es el 33%, no, perdón, pues, sí, más o menos el 33% de la ocupación de empleos del sector económico en la formalidad. Le sigue después lo que es el servicios para empresas, personas y el hogar en 137,449. Y finalmente viene el tema de comercio, 126,133. Es
una parte fundamental, el tema de comercio, sin duda, después de la industrial y de servicios para empresas. Viene también otras más, como son agricultura, ingeniería eléctrica y capacitación, construcción, extractivas, industria como tal, extractiva, servicios comunales, transportes y comunicaciones. Cabe mencionar que es el sector formal. Por ejemplo, en la agricultura, sin duda debe haber mucha gente más, pero no está en la formalidad. También cabe aclarar que a partir de julio se rompió récord. Esta información es a junio. En julio se rompió récord de la formalidad porque se integraron a la formalidad poquito más de 1.300.000 gentes que estaban en las plataformas digitales informales y pasaron a tener un beneficio de seguridad social, llámese IMSS. Entonces, ese 1.300.000 es un one hit, un one time, perdón, eh, para lo que es la formalidad. Y bueno, sin duda, sí está elevando ese número en la formalidad, el cual sigue siendo menor la formalidad a la informalidad. Sigue ganando en la informalidad. No está ahorita el dato cómo quedó finalmente ya con esa integración de plataformas digitales, pero seguramente deben dar la formalidad un 48% y un 52% la informalidad. Estaba todavía, incluso lo que más crecía este año era la informalidad con respecto a la misma formalidad. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero no. Vamos a pasar ahora sí ya a los antecedentes y el contexto. Venimos de un semestre que ha sido de mucha incertidumbre y ese semestre, pues que al inicio del año decíamos, bueno, ya que se inició y ya que en enero, pues lo mencionó desde su primer discurso el presidente Trump, bueno, pues dijimos, ya dijeron que en marzo, yo creo que esto se va a arreglar antes de marzo y ya. Y pues no, llegó marzo y empezaron a mover las fechas y se han movido fechas, pero también ya se han empezado a cobrar aranceles y ya los está empezando a sentir tanto la exportación como el tema de los fabricantes en Estados Unidos. Vamos a ver el tema, y aquí viene desglosado la participación o la retención de impuestos por sector. Vamos a ver ahora los indicadores clave de lo que es. A ver, un segundito. Perdón, tenía que ponerme los audífonos. ¿Qué mejor? Eh, en lo que es la inflación, veníamos con dos cierres muy altos, 4.32 y 4.42, y estamos ahora en julio, 3.51. Este 4.32 venía alto del mes de junio, anualizado, mayo 4.42 también anualizado, pero ahora en julio, es dato reciente de esta semana, pues realmente se ubicó en una mejor posición con un 3.51%, lo cual nos da más tranquilidad porque sí veíamos que se estaba incrementando y veíamos un riesgo fuerte, sobre todo para nuestro tema de revisiones. Y en general para todos, o sea, si sigue aumentando los precios, pues sin duda todos somos afectados. Eh, el consumo interno se mantiene débil. Realmente con ligera recuperación y reducción en la inflación, eso es lo que esperamos que pudiera ayudar el consumo interno. Pero la realidad es que el consumo interno, y en julio fue reportado, también ha sido contraído, no es como otros años. Vamos a ver cómo se proyecta cerrar la inflación en México. 3.7 para el 2025, el 2026 se espera un 3.6. Estados Unidos está esperando cerrar con 3.7. Cabe mencionar que cerró el semestre con 2.7, pero la inflación para el productor es un punto más. El productor tiene un 3.7 de inflación, lo cual sí le preocupa a Estados Unidos porque no quiere realmente que se le salga tan fuerte. Y el tema es que apenas empieza a recibir los productores, falta que lo reciban ahora el consumidor. Entonces ese efecto va a estar interesante ver cómo se va comportando.
Ahora, la realidad es que lo que busca Estados Unidos, ellos es incrementar la tasa. A nivel general, estamos hablando de que busca un 15% promedio de tasa de impuesto, en promedio. Obviamente, el TEMEC va a ser de los más favorecidos, porque incluso ya hay empresas que están exportando 100% TEMEC y tienen tasa cero. O bien la combinación, porque hay partes que no son del TEMEC, entonces tiene que haber ya se va haciendo la descomposición o la integración, que esa es la tarea que ahora se tiene que hacer, ¿verdad? La plena justificación de los componentes. Entonces, en ese ímpetu lo que busca es que le quiere bajar los impuestos en Estados Unidos a su gente, para que entonces la compensación de lo que entra por aranceles se compense con una baja de impuestos para empresas y para la población en general. Y bueno, sabemos que allá los impuestos se pagan muy fuerte, como aquí también en México, sin duda. Todos los que estamos en la formalidad somos cautivos, entonces no hay otra forma que pagar impuestos, ¿cierto? Y bueno, eso lleva también a estrategias en las empresas. Hemos visto algunos que sí han ajustado volúmenes, pero vemos otros que incluso han tomado iniciativas ante esta incertidumbre, pues de prevalecer la operación, esperando que en cualquier momento se mantenga o se incremente, o bien de ajustarse a su volumen, pero por otro lado, en la parte de corporativos y staff es donde le están apuntando. Y tenemos muy presente el caso de Cemex, que a nivel corporativo en Cemex México hizo un ajuste del 25% en cuanto a beneficio que espera de salarios. O sea, espera una reducción con lo que hizo de un 25% de la nómina, cosa que es muy fuerte, no la habíamos visto. Sí habíamos visto estructuraciones, reestructuraciones y todo ello, pero no de esa magnitud. De hecho, ellos empezaron en mayo, lo más fuerte fue junio y terminaron en julio, pero no son los únicos. O sea, hay muchos. Esto es básicamente compartir un ejemplo que es público, que ya misma la empresa ya lo comentó, y bueno, que finalmente estamos viendo esas repercusiones, ¿verdad? Vamos a seguir el tema del PIB. En cuanto a PIB, al crecimiento, no hay muy buenas noticias. La perspectiva de proyecciones del Banco Mundial es 0,2 de crecimiento para México, el OCDE 0,4. BBVA nos dice que puede ser negativo en 0,4 negativo. Banco de México estima positivo 0,5 y el sector privado está entre 0,1 y 0,5. O sea, en términos concretos, ni frío ni calor. Estaremos ahí como que en 0 grados, ¿no? Vamos ahora a pasar a los temas de escenarios de esta inflación y les decimos por qué lo estamos mencionando. Tenemos muy claro lo que es la inflación. Lo que es la deflación lo aprendimos ahí por el 2008, 2009, cuando empieza la crisis automotriz, inmobiliaria y el tema no me gusta decir pandemia porque realmente no fue, la aprendimos la pandemia hasta que llegamos al 2021 con el COVID, pero era la aviar, que nos paró 3 días aquí en México, estuvimos parados 3 días, y decíamos esto, que eso nunca había pasado, pues luego nos pasó hasta más fuerte, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que hemos vivido y sobrevivido. Y bueno, en este escenario de esta inflación, había riesgos al semestre, hoy en julio se ve que pudiera estar más lejano, y porque es la combinación de varios factores. Uno es un crecimiento económico negativo. Ahí estamos, dijimos, en 0 grados, ¿correcto? Inflación elevada. Veíamos una tendencia hacia arriba. Hoy con el 3,51 vemos que sí, y las perspectivas de cierre de año se ven que existe dentro del objetivo. Entonces, eso nos ayuda. Generalmente es acompañado de un alto desempleo. En nuestro caso, no. En nuestro caso, como México, estamos muy bien posicionados. Eh, la OCDE ha publicado a mayo un 4,9% de desempleo a nivel OCDE. Encabezan los más altos en desempleo España con un 10,8%, Suecia un 9% y Colombia un 8,8%.
México está entre los primeros tres de menos desempleo. El primero está a 2.5, que es Japón, le sigue Corea y cerramos con México con un 2.8. O sea, que por ese lado estamos bien. Y eso que todavía no está integrado el tema de plataformas digitales, pero bueno, finalmente eso no es desempleo. O sea, la verdad es que al contrario, es empleo. Entonces, por ese lado está favorable. El otro tema es los indicadores que sugieren una posible alerta, era lo que traíamos de inflación alta, el crecimiento frágil, la creación de empleo formal sigue débil, y eso es cierto. O sea, sí hay crecimiento, pero es débil, y sobre todo con respecto a nuestros planes que teníamos originalmente para el 2025 y sobre todo con lo que habíamos visto de crecimiento de años anteriores. Y el otro, fundamental, presiones externas y aranceles elevan costos e inhiben crecimiento. Entonces, eso es parte de lo que está en esa variable. Ahora dirán, ¿para qué queremos saber de ello? Porque es muy probable que si la inflación y estuviésemos en un escenario de esta inflación, que reitero, ya se ve un poquito retirado, pero al momento de hacer el reporte sí estaba todavía como una posibilidad o unas primeras alertas, pues el hecho de que podríamos tener inflaciones altas, teníamos que revisar contratos con un mejor presupuesto y teníamos un tema interno de baja de rentabilidad por todo lo que estamos comentando, ¿no? Son momentos en que se está buscando precisamente cómo seguir siendo rentables y bueno, las acciones que emprendió empresas como comentaba Cemex, bueno, nos refieren y nos llevan como un claro ejemplo. Dentro de la agenda laboral, bueno, tenemos la ley Silla, que por cierto, recientemente tuvimos un webinar que a mí me encantó, porque Rodrigo abordó la ley Silla, pero ya desde el punto de vista aterrizado. ¿Y qué quiere decir esto? Lo llevó a procedimiento y en el procedimiento nos fue llevando para efecto de lograr tener un diagnóstico. Y ese diagnóstico pues realmente nos sirva para nuestro análisis interno, pero después justificarlo con la gente, con el mismo sindicato y con los trabajadores, ¿sí? Y con la autoridad, porque ese es un análisis partiendo del análisis de bidestación, es en ese diagnóstico, y bueno, pues después, una semana después, nuestra área legal nos refirió el tema de cómo actualizar el reglamento interior de trabajo, que es algo donde sugerimos, oye, llévalo al reglamento, va a ser la mejor forma para que a futuro enfrentes cualquier tema que te digan, oye, yo no sé, oye, mi área, ¿por qué no? Ahí lo vas a reglamentar y lo vas a comunicar, porque cuando llegue el inspector le va a preguntar a la comisión mixta, te va a preguntar a ti como recursos humanos, te va a preguntar a trabajadores, oye, ¿cómo aplican la ley Silla en tu planta? Y pues algunos trabajadores luego se confunden, no, pues o no fueron beneficiados o no encuentran no están a gusto, van a decir, no, pues no sé, ¿no? ¿Cómo no? Está en el reglamento interior, está pegado en los tableros, está firmado de acuso recibo que en la actualización tú la recibiste. Entonces, pues está todo claro, claro para poderlo hacer. Eh, ¿Qué recomendaciones hacemos? Pues la primera es el reglamento interior de trabajo. Tener muy presente que la expresión, cuando lo permita la naturaleza del trabajo, debe entenderse como un supuesto excepcional y plenamente justificable. No debe usarse como una excusa generalizada para omitir el cumplimiento. El otro tema, sin comparar el análisis de diagnóstico que comentamos, documentar cualquier excepción a la provisión de asientos con base técnica, registrar hallazgos y acciones ante la comisión mixta, que ellos también sean de la parte viviente, y propiciar calzado adecuado y tapetes antifatiga, que esos ayudarán. Reformas en curso, pues la de 40 horas, que ahora ya después de los cinco consultas públicas que se hicieron, que no son parlamentos abiertos, esos todavía faltan, pues ya el 1 de septiembre debe tener ya un resumen en la Cámara de Senadores y Diputados, que arrancan en septiembre sus sesiones, y pues sin duda ya debe haber la comisión laboral dentro de la Cámara para efecto, y ya tienen ellos, no estaban esperando para empezar a trabajar, ya tienen propuestas, van a sumar, van a ver qué pueden sumar, restar, y bueno, después corre todo el proceso y vendrán también las
audiencias públicas, los parlamentos abiertos más bien. Ahí es donde tenemos que asegurar que queden 40 horas, independientemente de los turnos, que eh, sea más tipo americano, ¿no? Esas 40 horas, que históricamente, pues ese es el modelo ideal en cuanto a jornada de trabajo. Otro tema es que se le prohíba a los trabajadores poder laborar en otra empresa los días de descanso, porque entonces perdería la naturaleza de trabajo. Eso va a ser controlado nada más con los formales. En los informales no vamos a poder controlarlo, pero pues muchos entraban a Uber en su tiempo libre, pues ahí sí Ujú. vamos a poder controlar. No es fácil, no es fácil porque hay gente que trabaja medios tiempos, entonces puede tener dos patrones y bueno, ahí tendrán que ver cómo eh, sus sistemas y la inteligencia artificial les ayude para resolver ese tema, ¿no? Pero bueno, eso sería nuestra carta a Santa Claus. Y bueno, continuar con la gradualidad. Ahí también estamos, de hecho, terminando ya, dos talleres nos faltan para la próxima semana. Uno es en Piedras Negras. Ya el de Querétaro fue hace un par de días, antier, si no mal recuerdo, y donde plasmábamos cómo es la situación actual de tu empresa en el taller, eh, cómo pueden ser las alternativas y tú cómo lo puedes aplicar para tu empresa. A mí me encantó cuando vi el área de operaciones, una planta participó con su gente de operaciones, el responsable y el responsable de recursos humanos, y verlos en ese diálogo directo de ver cuáles son las mejores alternativas para entender. A mí me encantó, me fascinó, sin duda. De todos los colegas, que la mayoría iban puros recursos humanos o laboral, pues también muy, muy bueno, muy enriquecedor. Pero lo que sí me dio un alto impacto fue ver a ellos dos sumados. Entonces, bueno, pues vamos a esperar también históricamente aguinaldo y permiso por paternidad. Con esto cierro lo que es la introducción y vamos ahora sí a ver la muestra de las empresas participantes, que son 19. Y adelante, Paul. ¿Qué tal? Muy buenos días. Otra vez, estas son las empresas que participaron en esta ocasión en el reporte encuesta semestral. De los datos relevantes, 19 empresas participantes, 38% metalmecánica, 24% plástico, recubrimientos 23%, mesera 15%, cerca de 12,000 trabajadores se consideraron en esta muestra, operativos 7,300, administrativos 4,200, 65%, se puede decir dos terceras partes hombres, una tercera parte mujeres, eh, muy variado y proporcional en cuanto a las edades, pueden ver de 23 a 30, 27%, 31, 37, 36, 38, 50, 21. No automotriz, 38%, Tier 1, 29, Tier 2, 23, Tier 3, 10%. En cuanto a representaciones sindicales, CTM 36%, otros 27, CTC, CRT 9%. Eh, Algo relevante, y si les quieres compartir el taller que tuvimos, Juan Manuel, sobre estos temas sindicales. Sí, claro. Veíamos la semana pasada en una empresa que tiene varias plantas, incluso hasta en Latinoamérica, el repaso oye, yo estoy muy bien con mi gente, tengo una encuesta de satisfacción laboral, una encuesta de clima, una encuesta de salud laboral, como le quieran llamar, de compromiso, de engagement. Y tengo muy claro esa comunicación y la verdad que tengo una muy buena relación con mi gente. Por otro lado, también tengo muy buena comunicación, relación y satisfacción con sindicato, empresa. Entonces dice, oye, empresa, trabajador, bien, trabajador, empresa, bien, empresa, sindicato, bien, sindicato, empresa, bien. Donde vemos y nos llama más la atención por el tema que estamos viendo que hay gente que se siente no a gusto con su representación sindical, con su sindicato, y es cuando buscan o les coquetean sindicatos para buscar la titularidad. Y estamos viendo casos, ya vimos en Querétaro, hemos visto en Guanajuato, hemos visto en San Luis, en Aguascalientes,
pues hemos visto casos por varios lados, ¿no? Incluso la mayor participación cada vez que va teniendo CATEM, en Coahuila lo traemos muy recientemente. Coahuila ya lleva tres, donde pues la gente no está a gusto y prefieren un cambio. Y bueno, pues en todos lados estamos expuestos a ello. Entonces, ¿qué estamos sugiriendo? La encuesta, que se haga la encuesta de satisfacción sindicato-trabajador, trabajador-sindicato. Y en ese sentido, yo se lo puedo decir, yo ya la he hecho con todas las centrales. Realmente pensé que iba yo a batallar con ello y mi sorpresa fue que no. Y algo que establecimos como regla y también al momento de aplicarla, le dijimos, porque los delegados y los asesores se ponen nerviosones. Dijimos, aquí no va a salir nadie por el resultado. Puede salir gente producto de que no se lleven a cabo las acciones, pero eso es diferente, porque entonces ya partes de un dato que tienes para mejora y no hay la mejora. Y bien, la verdad que lo súper recomendamos precisamente para que el sindicato se enfoque y atienda a los trabajadores. Básicamente hasta ahí el comentario. Gracias, Paul. No, gracias. Y para cerrar este tema, algo que recalcábamos es comunicación frecuente. Hay muchos rumores y más en estos momentos donde es el tema que algunas plantas que van a recortar personal o van a cerrar, el caso de la ley Silla, qué me corresponde, qué no me corresponde, redes sociales, hay muchísima información que no es exacta, 40 horas. Entonces, lo más relevante es mantener al personal junto con el sindicato muy bien informados del estatus que tienen todos estos cambios. Bueno, pasando a los siguientes datos, el origen de la inversión, muy parejo, Estados Unidos, Francia, Canadá y muy cercano a Alemania con 19-17%, Japón 13%, tiempo de operación muy variado en este mercado. Hay desde empresas que tienen hasta 6 meses y empresas que tienen más de 40 años y también variado el tamaño, 42% grande, 42 pequeña y 16 mediana. La representación en cuanto a las diferentes localidades, en Parque Industrial Querétaro, en Marqués, en el FINSA Querétaro, ahí lo pueden ver. Esto muchas veces sirve para ver dónde tengo más competencia, en qué parques industriales, si yo estoy ubicado en ellas. Crecimiento, veíamos al principio, la parte económica ha estado complicada en los últimos meses y pese a ello, algo positivo, aunque no muy alto, hemos tenido un crecimiento de 2,6% en los últimos 12 meses y proyectado en los próximos 6 meses, 1,000 nuevos empleos que implican 15% de crecimiento. Esto es muy relevante porque pese a que la situación económica sigue un poco gris, eh, las empresas reportan que van a tener este 15% de incremento de personal. Si a este 15% le adicionamos la rotación que tenemos en este mercado, los empleos requeridos que tendríamos para los próximos 12 meses sería más de 8,000, ¿sí? Luego entonces, uno de los retos más relevantes que va a tener recursos humanos y que así ha venido siendo es retención. El qué puedo hacer para yo retener al personal para evitar tener que estar haciendo todo el proceso desde cero y sabemos que es muy caro, muy complejo el poder contratar personal. Aquí lo pueden ver por área. Ratifico sobre todo en el personal operativo cuánto va a crecer o van a crecer los parques industriales que estamos cercanos. Es muy relevante para estar preparados. En cuanto a incrementos salariales, en esta fecha, primer semestre, ya 93% de las empresas
revisaron, por lo que el dato que tenemos ahí de 2025 de incrementos se puede decir casi el dato final que vamos a tener como una veras de 7.17 y 2.8 en beneficios. La proyección que ahorita están estimando un poco más alta que lo que se dio este año, 7.43 en salarios, 2.78 en beneficios. ¿Y cómo está dividido entre administrativo y operativo? El promedio en sindicalizado 7.88 y 1.82 en beneficios, pero pueden ver los mínimos y máximos, sobre todo en beneficios. Si la empresa es una empresa consolidada que ya lleva varios años, ya su paquete de compensación es muy competitivo, y con un 1% que den en sus negociaciones es suficiente. Y empresas nuevas pues tienden a dar 2-3% adicionales. Administrativo cerca del 7% estimado, con 3.75 en beneficios. Los beneficios a nivel nacional muy similares en las diferentes regiones. Vales de despensa, fondo de ahorro, la gran mayoría, tanto para empleado como para sindicalizados. En el caso de operativos, los adicionales, bonos de asistencia, puntualidad, productividad, ayudas de nacimiento, de función, con los montos que en promedio se otorgan en las diferentes empresas. Y estos datos son muy relevantes, eso que estamos mostrando, para efectos de nuestra estrategia de negociación de contrato, sobre todo cuando nos toca revisar beneficios. Vacaciones, esta tabla a partir del año pasado nos cambió a todos al tener al menos en el primer año 12 días. Entonces, en general, los diferentes mercados, esta tabla es casi idéntica, que va de los 12 a los 20 en los primeros cinco años, pero es muy similar por el incremento que hubo de 6 a 12 como mínimo. Prima vacacional, la mayoría da 25%, es el dato que más se repite en la moda, pero el average es de 51, administrativo 50, en gerente 51. Aguinaldo va de 22 a 25, donde el dato que más se repite son 30 en los diferentes estratos de la organización, donde el average va 25 a 27, 28 días, inclusive con gerentes. Uniformes, esto también nos sirve cuando en la negociación nos piden más uniformes, y la frecuencia de otorgarlos es información que nos puede servir para platicarla con el sindicato. Pues en el caso de PTU, 62 empresas dan PTU, que va con un promedio de casi 19,000 pesos con un máximo de 60, y bono sustituto dan 28% y 10% ambos, un promedio general total de casi 11,500. Lo relevante aquí, empresas que dan bono sustituto o ambos, esto pasó en años anteriores, porque si tú estás en un parque industrial donde tú tienes malos años y estás dando 2-3 mil pesos de utilidades reales, fiscalmente hablando, te vuelve no competitivo, pese a que pues, no generaste más. Y las empresas lo que decidieron fue, para efectos de retención, clima laboral, decir, bueno, pues yo voy a dar al menos 5,000 pesos. Entonces, si tengo 2,000 de utilidad, doy 3,000 pesos adicionales, entonces voy a dar 5,000. Entonces, cada una fue haciendo su estrategia para poder eh, retener al personal, tenerlos con un clima laboral que no estén pensando en otras cosas, y eso ha sido muy efectivo. Y también sirve para que a nivel anual el personal reciba estos montos adicionales, en mayo. Después muchas empresas, el fondo de ahorro lo dan julio, agosto, y después tienen el aguinaldo finales de noviembre, diciembre. Entonces, eso que hace que nuestro personal sepa que 3 veces al año va a tener un monto ahí adicional para efecto de sus necesidades. Entonces, es muy relevante aquí la estrategia que tengamos en cuanto a PTU.
Rutas de transporte, 63%, tiene que ver mucho por la localización de la planta, pero aquí se pone inclusive, si pueden ver, el promedio de kilómetros que se tienen de los transportes. Están hablando aquí en el de Querétaro 65 kilómetros, en el de Finza 55, lo cual implica muy probablemente que la ruta dure más de una hora y media. Entonces, esto también es un tema de retención y atracción, qué tan lejos yo tengo que tener mis rutas para efecto de contar con el personal. El servicio de comedor, 63% lo otorgan con un subsidio promedio de 46 pesos. Esto es también relevante como otro de los temas de retención y satisfacción del personal. En cuanto a salarios, en promedio el salario de ingresos de 321 con un máximo de 385. Ahí pueden ver los rangos mínimos y máximos. Algo muy importante, aquí pueden ver el comparativo a nivel nacional. Aquí pueden ver 322 nacional contra 321. ¿Qué quiere decir? Que está en promedio a nivel nacional, y pueden ver en las otras regiones cuánto están pagando como salario de ingreso. Y hay algunas plantas que están cerca de otros estados, y entonces saber lo que están pagando en promedio mi competencia es muy, muy relevante. Entonces, este dato también para efectos estratégicos es relevante. Tiempo en categoría. ¿Qué pasa con el personal de nuevo ingreso? Pues la tendencia es que les vayamos dando incremento de una forma acelerada para efectos de retención. Si pueden ver ahí, tiempo en la categoría de ingreso, la gran mayoría es, entre comillas, solo 3 meses, para que ya en el cuarto, pues, tengan un incremento salarial. Y ahí pueden ver, 20% del personal se encuentra en esta categoría. Aquí pueden ver los otros promedios que se tiene de salarios. En el medio bajo, 396 contra nacional 382. Y en esta otra categoría están 39%, 12 meses. En el medio alto, 496 contra un nacional de 462. Está más agresivo en este mercado. Y en esta categoría, muy similar a la anterior, 33%, la mayoría está a los 12 meses en esta categoría. Y el salario máximo, 605 pesos. Ahí pueden ver los rangos que se tiene contra un nacional de 555. Entonces, más agresivo, más competido este mercado. Y aquí pueden ver un resumen muy, muy importante. Juan Manuel, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, esta parte la sentimos muy de mucho valor, sobre todo para poder fijar nuestra estrategia. Primero, la entendamos nosotros y comparemos cómo está el mercado con respecto a nuestra empresa. ¿Cuánto estoy ofreciendo yo en salario de contratación? ¿Cuánto a los 3 meses, 12 meses? eh, ¿Cuánto a más de 12 meses y hasta 24 meses? Para efecto de ver las escalas también que tengo y ver que mi escala de alguna manera sea más atractiva que el promedio del mercado. Esto lo llevamos con nuestro director de planta o nuestro staff o nuestro corporativo, y sin duda a lo mejor no vamos a poder tener la respuesta para el primer revisión, pero sí al menos la consideración de poder hacer esa estrategia para que en el tiempo logramos esa competitividad. Gracias. No, muy bien. En el caso de los técnicos, ahí pueden ver cómo tenemos los requerimientos de técnicos en este mercado, donde montacarguistas es el más alto, pues técnicos de calidad, mantenimiento, líderes, etcétera. Esta otra gráfica también es muy relevante porque, sobre todo en el caso es un ejemplo, en el caso de técnicos de calidad, muchas veces los tenemos que certificar.
o los técnicos de inyección en los procedimientos, procesos que estamos manejando. Y pueden ver ahí que si, por ejemplo, yo tengo mi técnico de inyección en 20,000 pesos, pues se me puede complicar la retención y sobre todo cómo puedo capacitar y cuánto tiempo le voy a dedicar a tener otro técnico, en este caso de inyección o de calidad, que me pueda dar los resultados que me está dando el actual. Entonces, estos datos son muy relevantes para que los tengan aquí, ahora sí, siempre a un lado de su computadora para estar con una estrategia de retención muy relevante en este caso de los técnicos. Ustedes pueden ver que los técnicos llegan a estar, a veces hemos visto en algunos mercados, 1 o 2 puestos técnicos que ganan más que un supervisor de producción. En este mercado no, pero se acerca mucho. Y a veces al supervisor de producción le estamos pidiendo que sea ingeniero. Entonces, muy importante que esto lo tomen en cuenta para sus estrategias de salarios. Indicadores de RH, Juan Manuel, adelante. Aquí vemos básicamente lo que son los indicadores de ausentismo, donde vamos a poder distinguir lo que es Querétaro contra el resto de los estados. Querétaro vemos que cerramos con un 2,62 en lo que es justificado, es decir, incapacidades, sanciones, lo que es también incluso permisos contractuales. 1,72 en injustificados, que sería directamente las faltas Perdón, injustificadas como tal. Y bueno, perdón. ahorita que sí, no, no te Sí, preocupes. Bueno, continúo en lo que se sí, por posiciona favor. ahí Sí, del ya. ausentismo, 2,10 del justificado, que son faltas, perdón, injustificadas, para un total de 4,72 y podemos ver contra el resto de las entidades del país que participan en el mercado de encuesta semestral. Entonces, en la siguiente, más abajito, vemos ahí esa gráfica que viene desde el 2020, donde vemos los comportamientos que ha tenido. Y bueno, esta también está interesante. De hecho, hay tendencias a la baja. Venimos desde el año pasado de 6,99, semestre intermedio 5,22 y luego 4,72 este semestre. Entonces, pues va bien por ese lado. Pasamos al tema de rotación. La no controlada es la renuncia o el abandono. Traemos un 2,38 que es Querétaro. Ahí también podemos hacer nuestro comparativo contra las otras entidades. Controlada 1,72, que es básicamente cuando la empresa decide dar justificada o injustificadamente de baja a un trabajador para un total de 4,10. Y más abajo tenemos el trazo por semestre desde junio del 2020, donde llegamos a tener un 9,59 y también sí se ve una tendencia hacia la baja, lo cual es muy, muy bien, muy bueno, más del 50% con respecto a julio-diciembre del 2023, que teníamos un 9,59. Gracias, Paul. En otros beneficios, gastos médicos mayores, la gran mayoría de personal administrativo, seguro de vida, la mayoría en todos los casos, tanto administrativos como operativos, asignación de automóvil, gasolina y mantenimiento, principalmente para puestos altos ejecutivos. 85% de las empresas ofrecen seguro de gastos médicos mayores, algunas empresas apoyo de gasolina, mantenimiento de automóvil o asignación. Aquí otras prácticas que tienen que ver con cómo manejo a mi personal, qué tan flexible soy en periodos vacacionales, seleccionar mi turno, la jornada, días de home office, permisos para asistir a eventos personales fuera de la oficina y del otro tipo de los beneficios que puedo tener, que son convenios que hacen las empresas con terceros y cuántas empresas lo ofrecen,
Aquí también es relevante porque comparo lo que yo puedo ofrecer aquí contra lo que ofrecen las empresas. Muchos de estos descuentos tienen un costo cero para las empresas, entonces muy relevante. En los eventos que hago para el personal, las campañas adicionales que hago con artículos promocionales o que les doy un bono por algún resultado que tengan en un Kaizen, etcétera. Estrategias de retención. El 21% de las empresas participantes ofrece un bono adicional. Tenemos desde aquellas que lo hacen a partir de, en el caso de operativos, de un 5.º año, pero también hay quienes lo hacen de manera a corto plazo para evitar rotación del personal nuevo. Responsabilidad social, algunas campañas que aquí lo relevante que las revisen para ver si alguna ustedes la pueden implementar como un complemento para como empresa su filosofía de responsabilidad social que tengan. En la operación diaria del outsourcing son los niveles de satisfacción que tienen las diferentes empresas con las empresas que tenemos externas. Muy importante, en algunos casos sí tiene CityPath, vigilancia es clave. En el caso del personal, debemos de estar muy enfocados a tener las áreas limpias, tener un buen servicio médico, un buen comedor, un buen transporte. Entonces, estos datos son relevantes para siempre tener encuestas donde yo, RH, pueda saber cómo están para tomar las decisiones que deba de tomar. En demandas, el mercado está muy tranquilo, atracción de talento es muy parejo, bachillerato y secundaria lo que estoy pidiendo, 30% primaria. Dificultad de contratar, 13 días en operativos, técnicos 18, administrativo 26, el gerencial 39, y ahí lo pueden comparar contra otros mercados como está el mercado de Querétaro. 4 de 10 candidatos los pierdo en el camino, perdón, 6 de 10. Y por ahí vienen las diferentes razones. Esto pasa en la mayoría de los mercados, casi en los reportes que hemos presentado, solamente recuerdo tal vez una que 6 de 10 sí cubrían las características. Entonces, este es otro de los retos que tenemos con el área de reclutamiento o de atracción de talento. Y aquí las razones por las que se caen los candidatos, ¿va? Que pueden ver que en el caso de Querétaro, antidoping es el más relevante. Y es muy interesante porque los candidatos ya saben que va a venir un análisis antidoping. Pero bueno, es parte de los retos que tenemos en las fuentes de reclutamiento. En el caso de operativos, Facebook y referencias es lo más relevantes. En el caso de técnicos, el OCC, computadora abajo. Y en el caso de administrativos, LinkedIn es el más relevante. Capacitación, cómo se ofrece interno-externo, cómo la damos a los diferentes áreas del personal. Este otro slide se me hace muy relevante ahora que vamos a tener las estrategias y escenarios para 40 horas, para que puedan ustedes ver al día de hoy qué tipos de turnos tienen la mayoría de empresas, porque me puede ayudar un poquito a entender, oye, si yo estoy así, capaz que puedo hacer esto, etcétera, dentro de los escenarios que yo puedo ir creando basado en cómo se vaya reduciendo la jornada en el futuro. Juan Manuel. Bien, pues muchas gracias. Llegamos ya al final de la presentación. Nos da mucho gusto y agradecemos su participación. Y bueno, mientras mi compañera Aide despliega lo que es la encuesta de satisfacción de la entrega, pues básicamente comentarles que Querétaro está dentro de los 5 principales ciudades con ingresos